Gloria a Dios. Pues vamos a compartir la palabra de Dios. Pero antes de empezar a abrir la Biblia, quiero hacerles una pregunta para que me ayuden a poner en contexto. ¿Has escuchado la frase que dice nada más de mientras? ¿En qué contexto la usas o la has escuchado? ¿Cuándo qué? Un paliativo, ¿no? ¿Alguien? Un ejemplo concreto así. La otra vez cuando estaba no sé qué, entonces dijimos nomás de mientras le hacemos así o lo dejamos así o lo ponemos así. Cuando hay que reparar algo, o sea, le pones un chicle y al rato le pones el tornillo, ¿no? Entonces de mientras, ahí va un chicle, ¿no? ¿Mande, mana? Mientras dure, así, ¿no? Era el mismo, ¿no? Reparamos algo o sea, pero no está bien hecho, ¿no? Está ahí, mal hecho. La idea es que después se componga o que después suceda algo mejor, pero no es permanente. Vamos a tener eso en mente y ahora sí vamos a abrir la Biblia en el libro de los Gálatas. ¿Usted cree que la obra de Dios es nomás de mientras? ¿Verdad que no? O sea que no la podemos estar atorando en nuestras vidas con diurex, ¿no? Sino que tiene que estar bien firme. Porque Dios sí hace bien las cosas. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando tú y yo leemos esta escritura, está hablando de dos cosas contrarias. Una es andar en el espíritu y la otra es satisfacer los deseos de la carne. Cuando antes de llegar a la iglesia, antes de conocer a Dios, ¿cuántos andaban en el espíritu? No se puede. Ni siquiera sabíamos que se podía andar en el espíritu, ni siquiera sabíamos si había Espíritu Santo, ni siquiera entendíamos que podíamos recibir una ayuda de parte de Dios. Y entonces, ¿cómo vivíamos? Pues satisfaciendo los deseos de la carne. Cada quien se movía como mejor le parecía que estaba haciendo las cosas. Es decir, a mí se me hace que lo mejor es que pongamos este negocio y lo hacíamos de esa manera, o lo que yo creo es que lo mejor es ir a la escuela o ir a este trabajo, pero satisfaciendo un egoísmo, principalmente era satisfaciendo un egoísmo, porque me quiero ir a pasear, entonces voy a ahorrar, porque no quiero estar enfermo, entonces voy a hacer esto, voy a comer de esta manera. Pero nunca andando en el espíritu, nunca entendiendo que había una parte espiritual sobre nuestras vidas que tenía que ser atendida también y que de algún modo estábamos insatisfechos. Y entonces queríamos satisfacer de algún modo, pues satisfaciendo los deseos de la carne. Porque esa es la palabra que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros entonces no satisfacemos los deseos de la carne, tendríamos que ser satisfechos, ser llenos, pues andando en el espíritu. Pero no se puede andar en el espíritu si antes no conocemos a Dios, si antes no lo experimentamos a Él, pero de manera real. O sea, imagínate que tú estás en un evangelismo, ¿no? Y que alguien se acerca y que te dice, a ver, dame un folleto, y que tú le dices, lo que necesitas es andar en el espíritu, ¿crees que te va a entender? No, precisamente no. No, ni idea de qué de qué estás hablando. Pero tú y yo, que se supone hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos experimentado su poder, que hemos experimentado su amor, entonces podemos de algún modo entender un poquito más esta escritura cuando dice ahí andar en el espíritu, conocer a Dios, experimentarlo a Él, saber cuál es el consejo que Él tiene para nuestras vidas, su guía, su protección, su cuidado, su bendición, y entonces nos movemos en esa dirección. Hermano, si tú y yo queremos andar en el espíritu, lo primero que tenemos que hacer es ser salvos, conocer a Dios, experimentarlo a Él de manera real y profunda. Y una vez que te das cuenta de las maravillas de Dios, de su reino, de su amor, de su bondad, de su paciencia, de todo lo que Dios es, entonces en tu corazón y en el mío tendría que haber un anhelo
de ser guiados por Dios y ya no satisfacer los deseos de la carne. Una persona normal, común y corriente que no tiene a Dios en su vida, satisface los deseos de la carne porque no tiene otra manera de suplir esa necesidad. Se siente vacío, se siente que hay algo más que se puede hacer y lo único que se nos ocurre es pues, satisfacer los deseos de la carne. Ya sé, lo que necesito es irme a pasear. Ya nos vamos a pasear. No, pues no era eso lo que necesito. Entonces lo que necesito es ir al gimnasio. Ya van al gimnasio. No, tampoco eso es lo que necesito. No, lo que necesito es tener una pareja, ¿no? Ya tienes la pareja. No, no, tampoco era eso. Satisfacemos nomás los deseos de la carne y seguimos todavía mal. Lo que necesitamos es ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Una vez que experimentamos a Dios, una vez que somos salvos, una vez que nos damos cuenta de esta realidad, tendríamos que estar buscando entonces que eso esté pasando sobre nuestras vidas. Seguimos leyendo ahí el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces está claro que son opuestos. Está claro que son dos caminos. Está claro que no solo son opuestos y dos caminos, sino tienen destinos distintos. ¿Cuál es el destino de andar en el Espíritu? La vida eterna, está en la presencia de Dios. ¿Cuál es el destino de satisfacer los deseos de la carne? La muerte, el pecado, el infierno. ¿Ok? Tengámoslo bien claro, mi hermano. Solo hay esos dos caminos. Solo hay esas dos opciones. Y no puedes querer poner un pie en un camino y otro pie en el otro camino porque van diametralmente opuestos. Es decir, uno va a la derecha y otro va a la izquierda. No puedes ir a la derecha caminando hacia la izquierda o viceversa. Entonces, una de dos, o caminamos satisfaciendo los deseos de la carne, o caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu. No podemos hacer las dos cosas. No podemos pretender que Dios trabaje en mi corazón en esta área o en aquella, o pensar que como ya di una victoria de algo que Dios hizo en mi vida, entonces ahora puedo seguir satisfaciendo los deseos de mi carne. A veces, y algunas personas, y en alguna iglesia, y quién sabe en dónde, pudiera pasar, ¿no? Como ya me porté bien el domingo, y como ya fui al servicio de la mañana y al servicio de la tarde, hasta pasé al altar, entonces el lunes, pues me puedo dar un chancecito y darle un pellizquito a ese pecado que como que todavía me llama la atención. No sé si te haya pasado o hayas escuchado de alguien que se le ocurre esas ideas locas, ¿no? Pero es que eso nos puede pasar también a ti y a mí, hermano. Creer que como ya nos portamos muy, muy bien en un tiempo, entonces podemos darle un pellizquito a lo otro, al pecado, y no pasa nada. No es cierto, mi hermano. No es cierto. Hay dos caminos y son opuestos, con finales opuestos, con destinos opuestos. Y dice ahí, son contrarios entre sí. Contrarios, mi hermano, contrarios. Como dijera que no le puedes ir a la América y a las Chivas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Son contrarios, pues, ¿no? Totalmente contrarios. Entonces dice allí el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso ya lo teníamos claro, ¿no? No nos es nuevo. Nosotros lo pudimos decir antes de leer la Escritura, es decir, estamos conscientes de la realidad, estamos conscientes de la verdad. Entonces no nos hagamos que no sabemos nada al momento de estar viviendo el mundo, al momento de estar experimentando cosas allá afuera, pues, ¿no? Tenemos que tener esa claridad todo el tiempo, no solamente aquí en la iglesia. Y luego dice el 20, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dos caminos, dos frutos y necesariamente uno mejor que el otro. No alcancé a hacer el análisis completo, pero fíjate, la primera que dice, manifiestas son las obras de la carne, el 19, dice ahí, adulterio, fornicación. Esos dos. Y luego en las obras del Espíritu está diciendo amor. El mundo está tratando de suplir precisamente el amor de manera equivocada con adulterio y con fornicación. Por eso te digo que no puedes andar en los dos caminos. O hay amor o hay adulterio y fornicación. O si hay adulterio y fornicación, no puede haber amor allí. Justo es pecado. Y lo otro es la bendición de Dios. Pero el mundo ha torcido las palabras y nos ha engañado diciendo, ay, me das la prueba del amor, ¿no? Así decían en mis tiempos, ¿no? No sé si todo el mundo entiende qué significa eso, pero en mis tiempos se usaba esa frase, ¿no? No es prueba de amor, es prueba de fornicación, es prueba de inmundicia, es prueba de pecado. O sea, aquí están diametralmente opuestos, lo que ofrece Dios y lo que ofrece el pecado. Entonces, si hay pecado en nuestras vidas, mi hermano, bueno, si antes, si no nos hemos encontrado con el amor de Dios, pues hoy es un buen tiempo para hacer. Y si ya lo hicimos, pero ahí guardamos un pecado todavía ahí en nuestro corazón, hermano, estamos en peligro. No podemos estar acá y allá. Son destinos diferentes. Dios se mueve de una manera y el pecado se mueve de otra manera. El Espíritu nos guía a la santidad y el pecado nos guía a la perdición, a la perversión, a la inmundicia. No se puede ser guiados por ambos. O vas para un lado o vas para el otro. Leemos entonces aquí, en esta escritura, yo entiendo que andar en el Espíritu tiene que ver con creerle a Dios. En esto que les decía, la prueba del amor, puedes creerle al mundo o puedes creerle a Dios. Y si tú le crees a Dios, entonces vas a empezar a ser guiado por el Espíritu Santo. Y el pecado de la incredulidad, que a lo mejor a veces nos suena muy inocente, dices, pues es que no hice nada, nada más me quedé quieto sin decir soy cristiano. O sea, yo nada más los escuchaba cómo se burlaban de esto, de lo otro, los chistes colorados, y yo no conté ningún chiste, simplemente ahí me quedé quieto. Pero es que si tú le crees a Dios de que hay dos caminos y que uno es ser guiado por el Espíritu Santo, y el pastor nos compartía, ¿no? Levanta tu bandera de cristiano y compártele a este o compártele al otro. Entonces, en ese momento, cuando se está contando el chiste colorado, tú levantas tu mano y le dices, ¿qué crees? Que eso no es gracioso. Eso es muerte. Eso es pecado. Y eso va a traer un problema grave sobre tu vida. Ay, ¿cómo crees? Exagerado, ya no te van a sangrar los oídos por escucharnos hablar. No me sangran, pero me doy cuenta de la verdad. Y la verdad es que tu vida está en peligro. Y si eso te causa gracia es porque hay pecado en tu corazón. Y el camino que estás caminando con el pecado te va a llevar a la muerte eterna. Lo teníamos claro, ¿no? Lo tenemos claro. Pero no nos dan ganas de levantar nuestra bandera de cristiano en ese momento. ¿Pero por qué no nos dan ganas? Pues porque se van a burlar de mí. Pues no le creemos a Dios. Porque si tú y yo le creemos a Dios, entonces lo logramos hacer. Yo sé que es un reto. De mi lista en la que yo apunté, todavía no le pongo palomita a ninguna. Pero sí tengo mi lista. Y entonces pues tengo que orar y tengo que decirle, Señor, yo sí te creo. Yo sí creo que tú eres el camino, que tú eres la verdad. Yo sí creo que tú eres la vida. Y yo sí creo que el mundo entero necesita conocerte a ti. Pero pues hay algo que todavía no me deja empezar a palomear mi lista, pues, ¿no? Ya irla a compartir a este y compartirla al otro, los que están apuntados allí. ¿Hay incredulidad? ¿O qué es lo que hay en tu corazón o en el mío? Tendríamos entonces que creerle a Dios, y si le creemos, pues le obedecemos. Y si le obedecemos, tiene que ver con que tomemos los retos que el Señor nos haya puesto. El pastor soltó ese reto. No me respondas, pero piensa,
¿Hiciste tu lista? ¿O ni sabes de qué lista estamos hablando? ¿La hiciste? Si no la hiciste, pues estás a tiempo, arrepiéntete y hazla. ¿Lista de qué? De gente a la que le vas a compartir el evangelio. Por si no viniste ese día a esa reunión, se nos dio el reto de compartirle a gente a la que no le hayamos compartido, de la que nos rodea, de la que nos conoce y les conocemos. Y entonces el pastor nos soltó ese reto, compártele a la gente. Estamos diciendo que hay dos caminos. Y si le creemos a Dios, ese camino de seguir a Cristo es compartirle a la gente. Ya está el primer reto dado. Haz tu lista ahorita si no la hiciste. Créele a Dios. Toma el reto. Si no te atreves a hacer la lista, mi hermano, nada más a escribir la lista ahí en tu cuaderno, empieza a preguntarte por qué no puedes. Puede ser miedo, puede ser, pero ese miedo está mal fundamentado porque Cristo nos ha dado la victoria y porque lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Dios. Y entonces, ¿por qué detendrías tú la bendición? ¿O por qué no tendrías tú el gozo de ser partícipe de esa bendición? Quiero decir que se siente como miedo, pero la realidad es incredulidad. Porque si nosotros entendiéramos bien quién es Dios, lo maravilloso que es Él y las bendiciones que nos ha dado, con toda libertad podríamos salir y ellos se burlarían de nosotros y tú dirías, ya sé que no lo entiendes, pero si me das chance te voy a explicar. Y en lugar de burlarte de mí, después me vas a decir, oh, ¿dónde está tu iglesia? Pero puedes escribir la lista. Y ya la escribiste. ¿Cuándo le vas a ir a compartir a la gente? Haz planes. Es decir, que sea real. Nada más, no nada más un sueño. ¿Cuántos escribo en mi lista, mi hermano? ¿Cuánta gente conoces? ¿Con cuánta gente te rodeas? ¿A cuántos crees que Dios quiera salvar de esos? Yo digo que no le pongas límite. Yo digo que empieces a trabajar y que vayas creyéndole a Dios, siguiendo el camino de ser guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros obedecemos a Dios, los retos que Él nos ha dado, tenemos que entonces dejar de pensar en lo temporal. Y en todos los ámbitos, pues, ¿no? Si Dios te llama a levantarte a la oración, entonces tu mente te dice no porque estás cansado, pero es que eso es parte de lo temporal. Si Dios te dice vamos al evangelismo y tú dices, es que si llego más temprano al evangelismo no me va a dar tiempo de comer, estás pensando todavía en lo temporal, también, pues. Pero si empiezas a poner tus ojos en lo eterno, en lo real, en lo que no es nada más de mientras, entonces vamos a empezar a dar más pasos en el camino de ser guiados por el Espíritu Santo, de andar en el Espíritu. Está el reto de compartir a la gente, pero seguramente Dios te ha dado más retos. No ha sido el único reto que Dios ha puesto en tu vida. Y la pregunta es, ¿qué tanto los estás atendiendo a esos retos? ¿Qué tanto estás haciendo cosas para que sea real? Si no estás luchando, si no te estás desgastando, si no estás usando tu inteligencia para que sea real el reto que Dios ha puesto en tu corazón, entonces estás caminando el otro camino, el del pecado. Y estás supliendo de manera equivocada esa necesidad que hay en tu corazón. Y a lo mejor nomás vienes a la iglesia para que se te dé un masaje de conciencia y creas que eres bueno o que ahí más o menos la llevas. Pero la verdad es que si no estás obedeciendo a Dios, si no estamos obedeciendo a Dios, entonces es falso el nada más venir a la iglesia y nada más sentarse y escuchar y ya es lunes y bueno, me espero a que sea el miércoles para volverme a acordar de Dios o de su palabra o de su obra. No, mi hermano. Tendríamos que estar respondiéndole a Dios todo el tiempo. Eso quiere decir que tenemos que dejar, que quitarle tiempo a lo temporal, quitarle tiempo a lo que es nomás es de mientras y ese tiempo dárselo a lo eterno, a lo real, a lo verdadero, a lo duradero. Porque
Porque a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo. Y ese pretexto, de verdad, y ese pretexto así con las palabras, que es ese pretexto, nos los hemos creído muchas veces. Y nos los han dicho muchas veces en los evangelismos. Si tengo tiempo voy, o es que no tengo tiempo, o ahora que tenga tiempo, voy a ir a la reunión esta que me estás invitando. Pero la verdad, mi hermano, es que cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Para lo que quiere es para lo que tiene tiempo. Y entonces, si tú para lo que quieres es para pecado, pues abusado. Tiene un destino de muerte, tiene un destino de falsedad, tiene un destino, pues, gacho. Ya lo hemos vivido. No nacimos conociendo a Dios, no nacimos salvos. Entonces ya vivimos lo que es el mundo. Ahora, mi hermano, si ya conocemos que eso no sirve, pues tendríamos entonces que tener tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Y alguna vez compartió el pastor Luis David, decía él, si vas a quedar mal con alguien, no quedes mal con Dios. Queda mal con quien sea, pero no con Dios. A mí me ha servido mucho esa palabra, ese consejo. Cada vez que hay algo, hay que hacer algo y tienes dos opciones, o la obra de Dios o lo otro, pues lo otro ni modo, ya quedaste mal allí, pero con Dios quedas bien con lo eterno, quedas bien con lo verdadero, con lo valioso. Sigue el camino de Dios, el camino que lleva a la vida eterna, dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando tú y yo logramos decir, no tengo tiempo para la obra de Dios, es porque estás ocupando ese tiempo para algo que no es la obra de Dios. Y si no es la obra de Dios, entonces estás queriendo guardar tu vida, porque no te va a salir el negocio, porque aquello es urgente, porque, o sea, algo, pero no es la obra de Dios. Y si no tienes tiempo para la obra de Dios, dice aquí esta escritura, vamos a perder nuestras vidas. Pero si nosotros perdemos nuestras vidas a causa del evangelio, ya no llegué para allá, ya no hice esto, ya ni modo, el mundo te dice, estás loco, ¿cómo crees que vas a hacer eso? También vas a ir en la tarde, también el miércoles, y ahora también vas a ir a orar en las mañanas. Bueno, si estás perdiendo todo eso, de tu descanso, de tu, lo que sea que en el mundo estés ganando, dice la Biblia que vamos a estar guardando nuestra vida para la eternidad. Para la eternidad, ¿no? O sea, Dios nos quiere llevar a la eternidad. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión ahora en este tiempo. Si de verdad queremos estar allá. Si de verdad queremos estar en la presencia de nuestro Señor. Alabándole todo el tiempo. Estando en su presencia todo el tiempo. Conociéndolo todo el tiempo. Hablando con Él todo el tiempo. Obedeciéndole todo el tiempo. O sea, no creas que puedes llegar al cielo y ser rebelde. Decir, no, Señor, no quiero. O dile al otro. O sea, no, obvio no. No puede entrar pecado al cielo. Entonces, mi hermano, nosotros, tú y yo tenemos que estar entendiendo, porque como que suena rudo o pesado, ¿no? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues entonces, ¿en dónde quedo yo, Señor? Si yo me voy a negar a mí mismo, entonces, ¿en dónde queda mi identidad? ¿En dónde quedan mis sueños, mis deseos? Pues en Cristo, mi hermano. Cambiamos nuestra forma de pensar y de ver, porque hemos encontrado lo mejor, al Señor. Por eso podemos vivir para Él, podemos escuchar su palabra y seguirlo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo valioso, porque eso es lo eterno. Pero si en el mundo te dicen, niégate a ti mismo y conviértete en el mejor vendedor de hamburguesas, pues dices, pues estás loco. O bueno, algunos dirán no y le entran a ser el mejor vendedor de hamburguesas, ¿no? Y ponen su foto en el empleado del mes, ¿no? Donde venden las hamburguesas, ¿no?
Pero para poder ser el empleado del mes, digo, yo no sé cómo están allí, pero a lo mejor tienen que faltar a la iglesia o no sé. Entonces mejor no ser el empleado del mes, pero quedar bien con Dios, creerle a Dios. Que el negocio no salga, no importa, dependemos de Cristo, no del negocio. Hubo una huelga ahí en donde yo trabajo y duró una semana y cachito. Ya se acabó la huelga. El lunes ya vamos a trabajar otra vez, ¿no? Y nos acaban las vacaciones. No, no es cierto. Y y entonces estoy en un chat de puros profes de mate y en un chat del sindicato de ahí de la prepa, ¿no? Y en ambos chats se escuchaba miedo. En ambos chats se escuchaba incertidumbre y de qué va a pasar y qué vamos a hacer, no se vale, y las autoridades y este gobierno, y casi decían, somos hijitos del peje, ahora por qué no nos dan todo lo que pedimos y cosas de esas, ¿no? Nos engañaron, nos traicionaron, la 4T, no sé qué, y entonces yo la verdad estaba muy relajado. No sentía temor. Inclusive mi esposa me decía, es que te veo muy tranquilo y no sé qué, y le digo, pues no sé. O sea, no lo razoné que hubiera peligro. Yo creo que eso viene de Dios. Porque, o sea, yo fui a 2 guardias, ¿no? Pero pues duró una semana y cacho. Y fui porque el pastor me dijo, Pato, ¿qué onda con tu vida? ¿No? Bueno, voy. Porque ni siquiera las guardias estaba yendo. Pero como que soy ajeno a eso. O sea, sí estoy sindicalizado porque no sé si recuerdan que hace años me dieron un cambio de turno. Yo trabajaba en la tarde, después me dieron en la mañana. Y no me lo hubieran dado si no me sindicalizaba. Entonces, pues me sindicalicé, me dio mi cambio de turno y ya me quedé allí. No me desafilié nunca porque, pues no sé por qué. Pero por eso estoy ahí. Y entonces me decían, pues, que participara y que no sé qué. Pero es que yo no me sentía parte de eso. Y entonces yo negocié las guardias con los del sindicato para que no me interrumpieran en la iglesia. No podía ser. Y entonces me decían, ayer tenía que ir a votar para decidir qué onda con la de la huelga, si se aceptaba o no. O cubrir una guardia, porque me hablaron los de la guardia y dice, oye, pues no estás en la guardia, pues ven y cúbrenos para que nosotros vayamos a votar, o vas a ir a votar. Yo le dije, no, pues ni una ni la otra. Pues porque había un compromiso con el grupo de casa. Y entonces colgué y le hablé al pastor, oiga, pastor, ¿cómo ve? Y el pastor me dijo, pues, lo mismo. Entonces dije, pues gloria a Dios, ¿no? Ya estamos más seguros que estamos haciendo el camino correcto, estamos caminando bien. Pero no sé cómo me vean ellos, de que no me preocupo ni aquí ni allá. Pero la verdad es que es una paz que Dios nos da. Hay una tranquilidad rara. No dependo de mi trabajo, dependo de Dios. Esa es la verdad. Y claro que Dios me bendice por medio del trabajo, pero Dios me puede bendecir por medio de otro trabajo, por medio de otra circunstancia. Es decir, no había miedo al respecto de eso. Así como cuando el COVID, que no había miedo de que nos pasara nada, así igual, yo me sentí normal. Pues bueno, pues estamos de huelga, pues esperamos que se resuelvan las cosas. Y mientras, pues me dio tiempo de ir a visitar a algunos invitados, por ejemplo, ¿no? Que no podía ir a ver porque en la mañana tenía que verlo. Entonces, pues gloria a Dios, pues, ¿no? O sea, si tú te sueltas en las manos de Dios, según para perder tu vida, la verdad es que Dios te levanta y no pierdes tu vida. Le bendice. Esa es la verdad. Sí, Dios es bueno. Pero si andas con miedo diciendo, es que qué me va a pasar, y es que cómo lo voy a hacer, y es que qué, pues pierdes ahí tu vida. ¿En qué? En el puro miedo. Te paralizas y no haces nada para Dios. Porque ¿qué van a decir? Se van a burlar o no sé qué. Vamos a creerle a Dios, mi hermano. En Juan 14, en el capítulo, en versículo 26, dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es para cuando Dios te manda y dices, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? Esa es la obra de Dios, mi hermano. No es nuestra obra y no depende de nuestras habilidades, depende de Dios. Dice ahí que el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria las cosas que el Señor nos ha hablado y vamos a poder compartir
Si conocemos a Dios, porque no puede traer a memoria lo que no conocemos, pues, ¿no? Pero conocemos a Dios, por eso decía, lo primero que necesitamos es experimentar a Dios, experimentar su amor, su misericordia, y después vamos y obedecemos a Dios. Y dice aquí su palabra que no vamos solos, que el Espíritu Santo va a estar allí, dice el Consolador, el Espíritu Santo, dice, Él va a recordar todo lo que les he dicho. Si tú y yo vamos con el respaldo de Dios, si tú y yo vamos con el respaldo de la iglesia, que te dice el líder, hermano, ve y compártele a este, o ve y visita a aquel, o tomas el reto que soltó el pastor, no tengas miedo, porque es la obra de Dios actuando por medio de ti. Créele a Dios. Entiende que Dios es bueno y que quiere bendecir a esa persona por medio de ti, de que su reino se tiene que seguir expandiendo y que te está dando la chance de participar en esa expansión de su reino. Es una misericordia grande de nuestro Señor que no podemos desaprovechar. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Cuando tú y yo tengamos miedo o vergüenza, tenemos que acordarnos que el Señor ha puesto a nuestra disposición un espíritu, dice allí, de poder, ¿no? No un espíritu de cobardía. Y entonces dice, si tú has recibido, ¿no? Porque dice, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Ahí tendríamos que detenernos un poco a pensar en nuestras vidas si hemos recibido lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es espíritu de poder, es espíritu de amor, es espíritu de dominio propio. Dios lo ha dado, pero no necesariamente lo hemos recibido. Y entonces el día de hoy podríamos pedirle al Señor que nos dé ese espíritu. Si tú estás paralizado y es el miedo lo que no te deja compartir, podemos orar a Dios para que nos dé ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Si es la vergüenza, igual. Si es tu trabajo que ya no tienes tiempo para Dios, mi hermano, también podemos orar, porque este espíritu de poder, de amor y de dominio propio está supliendo todas nuestras áreas, para que entonces, siendo suplidos de parte de Dios todas nuestras necesidades, tú y yo vayamos con libertad a obedecer el llamado de nuestro Señor, de nuestro Dios, y participar de su evangelio, participar de su obra, participar de la extensión de su reino, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a ser santos, a entrar en obediencia, a entrar en fidelidad, pero no nada más para que seamos los muy santos, los muy fieles y los muy obedientes, sino para poder salir y compartir del evangelio. Es decir, la razón por la cual se da ese espíritu, como dice allí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La razón de ese espíritu es dar testimonio de Cristo. No nada más es para que ya no me dé miedo salir en la noche a la calle. O sea, ese espíritu es para que tú y yo podamos obedecer al llamado de Dios. Yo sé que el miedo puede paralizar y la vergüenza también detener la obra de Dios, pero Dios nos ha provisto de lo necesario para que no suceda así en ti y en mí, mi hermano. Tú y yo podemos tomar ese espíritu, aceptar ese espíritu, decirle, Señor, dame de ese espíritu de poder, dame ese espíritu de amor, de dominio propio, para que esté bien capacitado y vaya y te responda en gratitud y en amor. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes sin Dios? No éramos guiados por el Espíritu, éramos guiados por el pecado. Ahora nuestro Señor nos está ofreciendo no solo la salvación, sino ese espíritu de poder.
para ir y ser testigos de nuestro Señor. Tú y yo, mi hermano, tenemos que responderle a nuestro Señor. Tenemos que responderle a nuestro Dios. Si no lo hacemos, estamos caminando en el otro camino. ¿Para qué quieres caminar ese camino? El de la muerte, el del pecado. No hay razón. Tendrías que estar loco o no entender nada para seguir caminando ese camino. Pero tú y yo estamos cuerdos. Dios nos ha salvado. Dios nos ha rescatado y nos ha mostrado la verdad. Ya no somos de mientras. Ahora somos para lo eterno. O sea, el mundo nos trata de mientras. Mientras, para que no te sientas muy triste, alcoholízate. Para que se te olvide las penas. Pero es un parche, es de mientras. No resuelve el problema. Mientras, para que no sé qué, vámonos a la fiesta. Ayer tuvimos un servicio especial y les compartí a los hermanos que Dios nos ha liberado, que ha roto cadenas. Entonces yo les decía que tuvieran la libertad de compartirnos esas cadenas rotas, de la libertad que Dios ha dado. Y entonces justo se hablaba precisamente de cómo el mundo nos tenía atrapados y cómo Dios nos ha liberado. Pero todos pudieron participar. Es decir, Dios nos ha liberado a todos en algún área de nuestras vidas. Y lo que quiero decirte es que Dios sí puede romper con esas cadenas para darte la libertad, tomar ese espíritu que está una promesa aquí, espíritu de poder, de amor, dominio propio, y obedecerle a Dios. O sea, nada nos puede detener. Ya podemos responder a nuestro Señor con libertad, mi hermano, con libertad. Ya no estamos, o sea, si estamos atados es porque queremos, no más así, porque Dios nos ha dado la respuesta. Si seguimos ahí con la bronca es porque no nos hemos acercado a Dios. Y entonces, esta noche yo quiero que estemos orando en el llamamiento, precisamente para pedirle a Dios ese espíritu, para creerle a Él, para que no nos detenga nada y nosotros podamos responderle a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie.